Buenos días y que Dios te bendiga. Hoy aprenderemos mensajes claves en el relato de la creación. También el propósito de la dieta original. Cómo contribuye positivamente en la salud de cada persona. La razón por la que debemos adorar a Dios como nuestro creador y también el origen de los 10 mandamientos. Hay personas, hay denominaciones que creen que el origen de los 10 mandamientos data desde el Sinaí, y no es así. Obviamente ahora con este tema aprenderemos esto y mucho más. El título para hoy lleva por nombre Adoremos al Creador. Es el tiempo para el hermano Will Morán aquí en el Ministerio Digital Verdad Adventista. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes y aprovechar para que en esta reflexión crecer y también honrar a Dios, nuestro Creador. Precisamente la reflexión de hoy girará alrededor de ese hecho, ¿no? Ese hecho maravilloso de la creación. Oramos entonces para comenzar. Bondadoso Padre, que por la palabra de tu poder hiciste que todo existiera, hoy te alabamos y te bendecimos. Y rogamos que por favor nos concedas la sabiduría que viene por la presencia del Espíritu Santo para discernir las cosas tal como tú quisiste que las entendiéramos. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Génesis encontramos en el verso 1 del capítulo 1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A veces me han preguntado que, en mi opinión, cuál es el verso más importante de toda la Biblia. Y yo he dicho que es Génesis 1:1. Porque si este verso no es cierto, entonces todo lo demás, todo el resto de los versículos, hasta cerrar el Apocalipsis, tampoco podrían serlo. Esta es la piedra fundamental. Este es el verso más importante. Y claro, y rechazar este verso, el principio creó Dios los cielos y la tierra, rechazar este verso es rechazar todo lo que en él se fundamenta. En otras palabras, es rechazar el cristianismo desde su mismo origen. No tiene sentido entonces el cristianismo si este verso no es verdadero. Entonces dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sigo leyendo en el verso 3 de Génesis 1. Dice: y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. A lo largo de todo el capítulo 1, nosotros encontramos que esta frase, y dijo Dios, se repite. La encontramos en el verso 3, la encontramos en el verso 6, la encontramos en el verso 9, la encontramos en el verso 11, la encontramos en el verso 14, la encontramos en el verso 20, en el verso 24, y todavía la encontramos en otros pasajes de la Biblia. Es interesante. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que necesita para llamar las cosas a la existencia es ordenar que existan. Por eso en el relato de la creación nosotros encontramos esto, ¿no? Que
Dios simplemente ordena. Por eso dice, dijo Dios, luego dijo Dios, dijo también Dios, después dijo Dios, dijo luego Dios, dijo Dios, luego Dios dijo. Entonces, claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un análisis del relato de la creación, que algunos le llaman esto cosmogonía, según la Biblia, tiene muchísima diferencia con los relatos de las cosmogonías paganas, en donde los dioses tienen que, por supuesto, dioses falsos, ¿no? Según esos relatos, tienen que buscar materiales hechos y que existen y los mezclan y hacen un primer experimento y no les funciona. Ese no es el caso de la cosmogonía bíblica. Porque el Dios verdadero es todopoderoso. Y no necesita nada más. Simplemente lo que necesita, según el relato bíblico, es decir, la palabra. Y es así como las cosas vinieron a existir. Dios crea por su palabra, solo por su palabra. ¿A partir de qué? A partir de la nada. El concepto de la nada es un concepto que a nosotros nos es difícil de comprender, porque ciertamente nosotros nunca hemos visto la nada. Cuando nosotros comenzamos a tener conciencia de nuestro entorno cuando éramos bebés, ya comenzamos a mirar los rostros de los adultos, comenzamos a mirar las cosas. Nunca hemos visto la nada. Cuando existía la nada, es que Dios ordenó que las cosas existieran de la nada. Y esto hace diferencia entre el poder creador de Dios y lo que a menudo se le suele llamar creatividad humana. La creatividad humana parte de cosas preexistentes. No importa qué tipo de creatividad sea. Por ejemplo, un pintor utiliza el lienzo, utiliza las pinturas, utiliza los motivos que ya existían. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otra persona que a menudo se le llama creativo. Un artesano, por ejemplo, utiliza materias preexistentes. Ese no fue el caso de Dios. Por lo tanto, Dios es el auténtico creador. Los demás yo me atrevería a decir que son transformadores, que juntan las cosas, las ponen de diferente manera, las pintan de diferente color, etc. Pero no parten nunca de la nada. Solo Dios tiene el poder para hacer eso. Y a esa manera, a ese proceso creativo se le llama entonces ex nihilo. Quiere decir crear a partir de la nada, solo por la palabra. Y claro, cuando nosotros leemos también el relato de la creación según Génesis 1 y 2, encontramos otra frase que se repite. La primera es, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y claro, 7 veces dijo Dios. Es decir, debe quedarnos bien clarito que este Dios maravilloso tiene increíble poder, como para llamar las cosas a la existencia a partir de la nada. Pero la otra frase que se repite en el relato de la creación es, era buena. Dice, y vio Dios que la luz era buena. Y luego después dice, cuando crea las plantas y todo eso, dice, y vio Dios que era bueno. Y en el verso 20 dice, y vio Dios que era bueno. Y en el verso 24 dice, y vio Dios que era bueno.
Y en el verso 29 dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, este es otro aspecto que distancia el relato de la creación bíblico de los relatos paganos, en donde los dioses comienzan a experimentar y comienzan a probar diferentes materias primas para crear a los humanos y todo eso, y tienen que venir en un proceso de ensayo y error. Obviamente, eso son mitos, no son leyendas. El relato verdadero es totalmente distinto. Nos dice el Génesis que todo fue hecho perfecto, todo fue hecho bueno desde su mismo origen. Y claro, esto tiene una implicación profunda en el marco mental de los seres humanos. ¿Por qué? Porque una cosa que ya es perfecta, que ya es buena en gran manera, no necesita evolucionar, no necesita cambios. ¿Por qué? Porque fue creada buena en gran manera, como un producto terminado. Entonces, esta repetición de las frases fue bueno en gran manera es un clavo, que atraviesa los pensamientos evolucionistas, porque el evolucionismo parte de que las cosas no eran buenas, sino que eran primitivas y que fueron cambiando hasta llegar a ser buenas en algún momento, después de miles o millones de años. La Biblia es bien clara y la Biblia dice no hay evolución. ¿Por qué? Porque todo fue hecho bueno en gran manera, sin necesidad de que hubieran cambios progresivos. No hay necesidad. La Biblia dice todo era bueno en gran manera. Entonces, de nuevo, nosotros vemos cómo el relato reafirma el poder soberano de Dios en el universo. Crear de la nada y crear todo de una vez que fuese bueno en gran manera. En el Salmo 33 y el verso 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es bien interesante, ¿por qué? Porque hay un científico bastante prestigioso que se llama Robert Gentry. Y él ha encontrado en la roca granítica halos de polonio. Y es muy interesante escuchar cómo se llaman sus conferencias, porque él dice que, contrario a lo que se dice de la formación del granito, de las rocas graníticas, que tardaron grandes cantidades de años para formarse, los halos de polonio demuestran, dice, de que la roca granítica, el granito, existió en un breve periodo de tiempo. Muy breve, pero muy, muy, muy breve. Y entonces por eso él dice de que ciertamente los halos de polonio son una evidencia que respalda precisamente lo que dice el Salmo 33:9, que Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió.
Si las piedras de granito hubieran tomado largos periodos de tiempo, no hubiese halos de polonio atrapados en el granito. Y claro, esto no es, es bastante común, ¿no? Es bastante común, no es una rareza. Así de que podemos estar seguros completamente de la veracidad del relato bíblico. Pero seguimos. El Génesis también nos detalla acerca de la creación de la raza humana, no solo del entorno. Y hay una cosa que es muy importante acá, y es la siguiente. En el relato de la creación nosotros vemos que durante los 6 días Dios está estableciendo primero, antes de crear al ser humano, las condiciones necesarias para que el planeta sea habitable para el ser humano, para que sea el mejor ambiente en el que la vida humana puede existir. Y por eso es que primero comienza a crear, va creando cada día, va poniendo en orden el escenario en el cual, ese escenario maravilloso, fantástico, ¿no? Perfecto, en el que va a depositar a las criaturas superiores. Entonces, y a mí me gusta comparar esto con lo que hacen los pajaritos. Los pajaritos comienzan primero a construir sus nidos con ramitas, pedacitos de zacate, etcétera, ¿no? Y luego cuando ya tienen ese marco ordinario, entonces comienzan y traen fibras suaves como algodón y cosas como esas, ¿no? Y entonces las ponen, y hasta que ya tienen eso, entonces las hembras depositan sus huevos ahí para incubarlos posteriormente. Pero es interesante, porque algo parecido es lo que la Biblia nos dice en Génesis 1. Dios estuvo primero preparando el planeta para que tuviera las condiciones adecuadas para que la raza humana y los demás seres que iban a estar bajo el dominio de la raza humana pudieran existir en un ambiente que sería el ideal precisamente para la vida de todos estos seres, animales, vegetales y los seres humanos. Así es el amor de Dios. Dios es maravilloso, ¿no? Dios es amor. Y es la voluntad de Dios que nosotros tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Y siempre me gusta aprovechar la oportunidad para recordar que el dolor no estuvo en los planes de Dios, el sufrimiento no estuvo en los planes de Dios para el hombre, la enfermedad, la muerte tampoco. Eso es extraño, Y todo eso vino como resultado de ¿qué? De lo que podríamos llamar la contaminación del pecado. Eso es lo que ha generado eso. Pero eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Y por eso es que tenemos la seguridad y la esperanza de que todo eso va a desaparecer un día. Por eso el Evangelio es buena noticia. Eso habrá de desaparecer. Entonces seguimos considerando el relato de la creación. Dice en Génesis: hagamos, entonces dijo Dios. Otra vez dice, dijo Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. La raza humana no está al mismo nivel de los demás seres creados. ¿Por qué razón? Porque solo los seres humanos tenemos el privilegio de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y precisamente por ese hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios,
tenemos capacidades que los demás seres vivos no tienen. Y claro, los más cercanos a nosotros son los animales. Pero tenemos nosotros capacidades, habilidades que los animales no tienen. Y esto presenta un problema bastante serio para los evolucionistas. ¿Por qué razón? Sucede que en la visión evolucionista el ser humano, la raza humana, no es otra cosa más que animales evolucionados. Pero animales. Sin embargo, no hay que ser un científico muy calificado para darnos cuenta de que hay diferencias enormes entre los animales y los seres humanos. Y estando con un grupo de estudiantes, un día les decía yo, ¿no?, que las mujeres les es natural el deseo de verse bonitas. Y esto precisamente le lleva a ¿qué? A usar cosméticos, a hacerse cositas para verse bien. Y entonces yo les decía, miren, nunca he visto que una gallina haga eso, que intente como engalanarse para verse bonita. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué a la gallina eso no le interesa? Pero a la mujer sí, porque la mujer es distinta, porque la mujer no es un animal. Y entonces, por eso tiene aspiraciones que los animales no tienen. Y es interesante también cuando nosotros miramos el comportamiento de los animales en general, pero uno muy cercano a muchos, porque abundan ese tipo de mascotas en las casas, son los gatos. Un gato puede atrapar y matar a un pajarito, o a un ratón, o a una lagartija, y para él eso es normal, natural. Él no experimenta culpa. Él experimenta culpa. Y él no tiene que darle cuentas a nadie por eso. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Eso es algo que los seres humanos tenemos nomás. Entonces el problema de los evolucionistas es decir, ¿cómo es que la coquetería aparece en un animal? ¿Y cómo es que la conciencia y el sentido del bien y el mal aparece en un animal? Según ellos. No hay explicación. No hay explicación. Desde el punto de vista evolucionista no hay explicación. Afortunadamente tenemos el relato bíblico, y el relato bíblico nos dice que precisamente estas cosas que son peculiares a los seres humanos las tenemos. ¿Por qué? Porque son el resultado de que se nos haya concedido la imagen y semejanza de Dios. Y por eso nos dio raciocinio, para que pudiésemos hacer decisiones inteligentes y no vivir solamente por instinto. Para que pudiésemos sentir que ser piadosos, ¿no? Sentir misericordia, ser solidarios. Es increíble cómo un animal puede venir y quitarle la presa que otro animal ha atrapado si es más fuerte. ¿Sí? No hay ningún problema, es así, es un animal. Claro, si un ser humano le quita algo que otro
ha obtenido de manera lícita, entonces, eso es un robo. Eso es un robo. Entonces, el hecho de que eso sea penalizado, pero que no se penalice al animal, quiere decir que eso es una aceptación tácita de esa diferencia. Eso quiere decir. Así de que es importante entonces esto, ¿no? Ahora, que la imagen de Dios nos haya sido dada como raza humana tiene implicaciones, varios tipos de implicaciones. Uno es que debido a ese estatus es que dice la palabra de Dios en el verso 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A mí siempre me ha llamado la atención cómo hay estos países donde utilizan los elefantes como bestias de carga. Y yo me he puesto a pensar cómo un hombre flaco montado en un elefante, el elefante tan grande y todo, y el hombre lo domina. Y claro, eso podríamos decir también con los bueyes, con los demás animales, ¿no? ¿Cómo? La raza humana recibió señoría. Entonces se le dijo: señoread. Eso es privilegio. Eso hace que no esté al mismo nivel de los demás seres en el planeta. Y también eso implica que habiendo recibido el señorío de parte de Dios, tiene que entregarle cuentas a Dios. Y es ahí donde inicia el marco por el cual es que debe haber un juicio. Y un juicio es lo que algunos le llaman rendición de cuentas. Entonces, todo aquel que recibe señorío y que actúa no en calidad de propietario, sino de mayordomo, que esa es la realidad nuestra, porque el propietario de todo lo que existe es Dios. Así está escrito, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Y nosotros se nos dio como seres humanos la capacidad de ¿qué? El privilegio de administrar los recursos. Y somos responsables por eso. De hecho, en Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, dice que vendrá para destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, a los que ejercieron mal el señorío que se les dio. Tendremos que dar cuenta. Así que es importante pues que entendamos esta diferencia. No la vemos nosotros en otros lados. Y el relato de la creación de la raza humana nos dice pues que Dios le dijo a la pareja: multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen. Y también nos dice: a imagen de Dios lo creó. Y dice: varón y hembra los creó. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que la genética sustenta. Según el ADN de los seres humanos, solo hay hombres y mujeres. No hay más. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la ciencia confirma. Varón y hembra. Y
Y claro, también tenemos nosotros que Dios les establece en el Edén la dieta correcta. La dieta correcta. Oiga lo que dice. Y dijo Dios, estoy en el verso 29 del capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que hay semilla os serán para comer. Ese era el plan original de Dios, la dieta original. La carne no formaba parte de la dieta original, por una simple y sencilla razón. Porque en el plan original de Dios no había lugar para la muerte. Y no se puede ser carnívoro sin matar. Dios estableció una dieta que estaba constituida por frutas y semillas. Y llama la atención que mientras los nutricionistas entienden mejor las cosas y la ciencia avanza, se van dando cuenta de que cuando la dieta se balancea con alimentos de origen vegetal, asegurando un equilibrio entre las proteínas, las fuentes de vitaminas, los minerales, los carbohidratos necesarios. Entonces, esa es la mejor dieta que puede haber. Y esta es la razón por la que vemos un montón de gente que es famosa, que ha abandonado el consumo de carne. Y tenemos el testimonio de grupos longevos que o no comen carne del todo o comen carne en muy raras ocasiones. Y ese es bien interesante, porque si nosotros tuviéramos una dieta que se acerca lo más posible a la dieta original establecida por Dios, toda esa inmensa cantidad de gente padeciendo de hipertensión, padeciendo de enfermedades de todo el sistema digestivo, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. Simple y sencillamente los índices de todo eso no serían los que son. Serían muchísimo menos si tuviésemos en cuenta el consejo divino. Entonces, y además es interesante, porque cuando nosotros vamos y estudiamos los capítulos 65 y 66 del profeta Isaías, encontramos que en la tierra nueva, hasta los animales serán vegetarianos. Ahí dice que el león comerá paja como el buey. Y hablando de los animales también es curioso. ¿Por qué? Porque Dios no solo mencionó la dieta para los seres humanos, que eran frutas y semillas, sino que también mencionó la dieta para los animales. Fíjese que dice en el verso 30: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Toda planta verde le será para comer. Es decir, el alimento natural para los animales, que es el pasto, las hojas. Ese es el alimento natural. Un día estaba mirando una foto satelital del Golfo de México, y adyacente
a la costa, había una mancha verde. Y entonces el texto que acompañaba la imagen explicaba que toda esa mancha verde que se ve cercano a las costas, que tiene alguna extensión importante, era precisamente por los desechos de los animales que se encuentran en confinamiento en estos sistemas de producción animal que son casi industriales, en donde los animales no son alimentados con pasto, sino que son alimentados precisamente con raciones artificiales que incluyen todo tipo de cosas, especialmente granopastos. Pero eso no es la dieta original. Ahora note lo siguiente, eso y criar los animales de esa manera insana hace de que los animales tengan que recibir dosis de antibióticos y una serie de vacunaciones porque el sistema todo es artificial y contrario a las leyes naturales. Y los desechos entonces contaminan las aguas y hacen que la vida acuática, en donde hay estos altos niveles de nitrógeno y de fósforo, entonces críen algas que no son las que deberían estar ahí. Entonces es interesante, si tan solo se obedeciera lo que Dios ha dicho, todo eso no existiría. Nosotros debemos entender eso. Obedecer lo que Dios ha dicho es lo mejor, porque lo que Él dijo es bueno en gran manera. Desobedecerlo nos mete en problemas. Dios es amor y todo lo que Él hizo es para nuestro bien. Así de que es importante que comprendamos eso. Y en Génesis, en el capítulo 2, comenzando el capítulo 2 de Génesis, tenemos algo. Dice ahí en el verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Ahí, paremos acá. Miren. Acabó Dios, dice, en el día séptimo la obra que hizo. La creación tomó 7 días literales, 7 días de 24 horas. Eso es lo que tomó. Y entonces, Dios había estado ocupado creando durante 6 días. Más, dice, el séptimo día, ¿qué hizo? Dice, reposó de toda la obra que hizo. Y dice el verso 3, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Primero, reposó. De ahí que lo bendijo y de ahí lo santificó. Usted puede darle vuelta a toda la Biblia y usted no va a encontrar que Dios haya reposado, bendecido y santificado otro día diferente del día séptimo. ¿Cuándo fue esto? Inmediatamente después de la creación. Algunos, tristemente, por el hecho de no fijarse bien en lo que la Biblia dice, o simplemente repetir lo que otros dicen,
dicen que la observancia en el séptimo día era para los judíos. Yo le hago una pregunta. Y Adán era judío. Y Eva era judía. Obviamente no. Los judíos aparecerían cientos de años más tarde. Bueno, más de 1000 años más tarde. No habían judíos ahí. Ahí estaba Adán y Eva, nuestros padres, los padres de toda la raza humana. Y entonces es ahí donde el sábado le es entregado a la humanidad. Y es interesante, ¿por qué? Porque en Éxodo, el capítulo 20, y en los versos del 8 al 11, encontramos precisamente nosotros de nuevo el mandamiento que ordena reposar. Y la pregunta es, ¿y por qué vuelve a aparecer ahí? Mire, los 10 mandamientos, contrario a lo que se suele pensar, no se originaron en el monte Sinaí. No se originaron ahí. No matar ya existía. Y por eso es que Dios le pide cuentas a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, claro, Dios no hubiera tenido por qué pedirle cuentas a Caín por haber matado a su hermano si no hubiese un mandamiento que dijese no matarás. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, los mandamientos ya existían, pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue de que antes de llegar al Sinaí, ¿a dónde habían estado? Habían estado en Egipto. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 400 años. Y en 400 años, las generaciones que estaban con vida ya estaban lejos de las generaciones originales que entendían y que habían recibido este conocimiento, y las nuevas generaciones prácticamente habían olvidado esto. Y por eso Dios tiene que sacarlos de Egipto, en donde ellos estaban acostumbrados a vivir de una manera que no era la manera correcta, y habían asimilado conceptos que no eran los conceptos correctos. Entonces tiene que sacarlos y reeducarlos, y por eso es que de nuevo tiene que darle los 10 mandamientos en el monte Sinaí, escritos en tablas de piedra. Pero el séptimo día me llama la atención, porque dice es el único mandamiento que dice acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque este es el motivo del por qué el sábado fue dado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová todas las cosas, mas el séptimo descansó. El sábado nos fue dado, el reposo sabático en el séptimo día nos fue dado para que nosotros nunca olvidemos que fuimos una creación especial, que Dios nos creó, que Dios nos dio su imagen y que no somos animales. Para eso es que se nos dio el sábado, para que no cayéramos en lo mismo de olvidar nuestra identidad digna que el Señor nos ha dado, su semejanza, y que precisamente al mantener esa identificación con Dios,
nosotros no nos rebajemos al nivel de los animales. Entonces, claro, para eso se nos dio el sábado. El motivo del día de reposo es precisamente una conmemoración del poder creador de Dios, de que Dios dijo y fue hecho, de que Él mandó y existió, y que Él creó todo bueno en gran manera, en 6 días literales de 24 horas. Y que nos dio el ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer, o debemos hacer, mejor dicho, reposando en el séptimo día, reconociéndolo como nuestro creador y reafirmando nuestra identidad de ¿qué? De seres a los cuales se privilegió con la imagen y semejanza de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros olvidemos ese hecho maravilloso de la creación. Múltiples veces hemos recordado de que estamos en un conflicto, en medio de un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el adversario. Y entonces, como parte de este conflicto que tenemos, bueno, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos las verdades de que Dios existe. Dios existe. Que Él ha creado todo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama creacionismo. Él ha creado todo. Tercero, de que para conmemorar ese hecho de la existencia de Dios y que Él creó todo y nos dio su semejanza, estableció el sábado como día de reposo, el séptimo día. Y por supuesto que somos imagen de Dios. Eso es la verdad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es la verdad. Pero en el conflicto tenemos lo que no es verdad. Lo que no es verdad. ¿Y qué es eso? Es la contraparte, no es lo contrario. La verdad es que Dios existe. Entonces el adversario ha regado la idea que Dios no existe. ¿Y cómo se llama eso? Se llama ateísmo. O sea, contra la verdad de la existencia de Dios tenemos el ateísmo. Contra el hecho de la creación, buena en gran manera, ¿qué tenemos? Tenemos el evolucionismo. Dios no existe, las cosas evolucionaron imperfectas, ellas solas, evolucionismo. Y para borrar de la mente del ser humano que Dios es el creador, para que eso se nos olvide, entonces ha habido una sustitución del verdadero día de reposo establecido por Dios, que es el séptimo día, y en vez de ese se ha establecido un día falso de reposo, que es el primer día y que la gente conoce como domingo. Eso tiene el propósito de ¿qué? De sacarnos de la mente el hecho de que somos criaturas. Pero no termina ahí. Lo contrario a que somos imagen de Dios es creer la idea que acompaña al evolucionismo de que no somos otra cosa más que animales. Animales. Evolucionados si quiere, pero animales. Entonces, note ese conflicto, ¿no?
Y por eso siempre debemos de recordar que el conflicto se lleva a cabo ¿dónde? Adentro de nuestra mente. Y es ahí donde está. Entonces, las ideas de quién van a prevalecer. Y de hecho, ¿qué ideas prevalecen? En mi mente es lo que determina de qué lado del conflicto yo estoy. Y eso también va a determinar cuál será mi destino final. Mi destino, eso debemos de tenerlo claro. Entonces, no es un asunto superficial. Bueno, ya no importa si Dios creó todo, o si llegamos por evolución. Y de hecho, hay un engaño bastante que está tomando, diría yo, bastante apoyo de algunos sectores. Es el hecho de pensar de que Dios utilizó la evolución para crear. Pero ¿qué clase de Dios sería ese? Un Dios muy parecido a lo del Popol Vuh, que no pudo hacer las cosas perfectas de una buena vez. No es posible. El relato de la Biblia es autoritativo y dice que todo fue hecho bueno en gran manera desde el mismo origen, por la palabra de Dios, no por la evolución, no por cambios progresivos, no por nada de eso. Y por supuesto, nuestra reflexión es una reflexión espiritual. Pero hay abundancia de evidencias de la ciencia honesta, que respaldan las afirmaciones de la Biblia. Y por supuesto también tenemos una serie de científicos reconocidos, muy premiados, que ante esta evidencia incontrovertible que respalda el relato de la creación bíblica, simple y sencillamente que la han aceptado con honestidad. Y muchos se cambiaron de bando, de promotores del evolucionismo a defensores del creacionismo. ¿Por qué? Porque son personas honestas, lógicas, que ven las evidencias y actúan de acuerdo a eso. Entonces, porque como dice el proverbio popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿y cuál es una de las razones del por qué muchos ciegos no quieren ver estas cosas? Por una razón. Miren, es que según el relato de la Biblia, que hemos recibido señorío en calidad de mayordomos, quiere decir que tenemos que rendir cuentas. Y entonces eso choca contra el ego de un montón. ¿Por qué? Simple y sencillamente no les entra en su mente que tienen que entregar cuentas. Eso no les gusta. Y por lo tanto tratan de negar la existencia del juez. Sin embargo, lo nieguen o lo acepten, tendrán que entregar cuentas. Y usted también y yo también. Todos tendremos que entregar cuentas. Por lo tanto, la conducta más sabia es de una vez ponerse del lado del Señor, no en contra de Él. Aceptar la verdad y rechazar el error. A mí me sorprende cómo es posible que hayan algunos que profesan ser cristianos y sin embargo, y a veces, ¿cómo se llama? Personalidades de influencia mundial, ¿no? Que dicen de que Dios no era un mago para hacer las cosas así, sino que las hizo por medio del Big Bang y la evolución y todo eso. Y dicen que son cristianos.
Es una total incoherencia. ¿Por qué razón? Porque cristiano es aquel que cree lo mismo que Jesucristo y que tiene la disposición de andar en los pasos de Jesucristo, y que, como el Señor Jesucristo dijo, edifica sobre lo que Él dijo. Leo en Mateo el capítulo 19 y el verso 4. Ante una provocación de estos que siempre andaban detrás de Jesucristo para meterlo en problemas, ante una provocación de esas, dice Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué significa esto? Que Jesucristo aceptaba, no podía ser de otra manera, el relato de la creación del Génesis tal cual. Dice, el que los hizo, varón y hembra los hizo. Y dice, ¿no habéis leído? Está diciendo, miren. Y claro, tenemos la parábola del rico y Lázaro. Y ahí hay una declaración que hace Jesús en donde dice, claro, la pone en boca del personaje de la parábola llamado Abraham, que dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Óiganos. Claro, es ahí donde está el relato correcto. Es ahí donde está la verdad. Ahí debemos oír. Nosotros los cristianos. Y claro, a mí me causa incomodidad que alguien que diga que es cristiano trate de ¿qué? Trate de mezclar evolución con el hecho de la creación. Eso es incompatible totalmente, es incoherente, totalmente incoherente. Ahora, si un ateo dice que ese es evolucionista, ya eso es esperado, ¿no? Eso está bien, es normal, es su opinión. Pero que un cristiano lo diga, eso es inaceptable. Ahora, en Apocalipsis, a ese libro fascinante, en el capítulo 14, precisamente ahí, casi en la mitad del libro, tenemos nosotros el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y en el mensaje del primer ángel, que lo encontramos en los versos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es interesante. Porque el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 vincula el evangelio. ¿Lo vincula con qué? Lo vincula con la obediencia. Por eso dice temed. La obediencia. Lo vincula con qué? Lo vincula con el juicio y la adoración al Creador. Todo eso está ahí. Es decir, el tema de Dios como Creador no es un tema secundario. No es un tema secundario. Es un tema importante. Por eso dice, en el marco del juicio, dice, adoren al Creador, al que hizo todo. ¿Y cómo adoramos al Creador? Observando lo mejor que podamos
el cuarto mandamiento, que fue el establecido para adorar a Dios como el Creador, para que nunca olvidemos nuestra identidad de ser seres hechos a su imagen, para recordar que somos seres dependientes de un Dios maravilloso que planeó este planeta para que pudiésemos vivir bien, pero que debido a ignorar lo que Dios ha dicho, el planeta sufre, y los que vivimos en él en consecuencia también. Entonces es importante no perder de vista que el reconocimiento y la adoración a Dios como creador están vinculados con el juicio. Y eso es lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Así es de que es importante que nosotros comprendamos esto. Es un privilegio haber sido creados a la imagen de Dios. El acto de la creación entonces nos dice, uno, Dios es todopoderoso. Dos, Dios es amor. Hizo el planeta bueno en gran manera para que fuera nuestra habitación, porque nos ama. Y lo va a recuperar de nuevo, lo va a restaurar. Por eso es el Evangelio, es la buena noticia. Va a restaurar el planeta para que volvamos, nosotros tengamos la oportunidad de vivir precisamente en el planeta según su voluntad, tal y como lo creó originalmente. Entonces, claro, y recuerden, nos dio la dieta perfecta. Nos dio la dieta perfecta. Nos dio señorío, nos hizo responsables. Y por supuesto, cuando todo se hace en armonía con la voluntad de Dios, la rendición de cuentas, es decir, el juicio, no asusta. ¿A quiénes asusta el juicio? A los que tienen cosas que no son correctas, a esos asusta el juicio. Pero aquel que ha hecho todo conforme a la voluntad de Dios, por la gracia, entonces, por la gracia divina, entonces, a ese el juicio no debería asustarle. Al contrario, debería de ansiar que llegue ese momento. Nosotros no debemos olvidar lo que el Señor Jesucristo contó. Cuando Él va y pide cuentas de los talentos, claro, a los que hicieron bien las cosas les dice, bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, claro, nosotros debemos ser esos siervos fieles y no tener el temor al juicio. Debemos adorar a Dios como nuestro Creador. Debemos obedecer sus mandamientos porque le amamos, porque Él nos amó primero y porque Él nos ha dado dignidad y privilegios que nadie puede darnos. Es una respuesta de amor, la obediencia. Hemos creído y hemos aceptado la salvación que nos ha ofrecido por gracia, por medio de la fe. Y entonces, si es así, la rendición de cuentas no debería asustarnos. Deberíamos estar contentos para escuchar esas palabras, bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Como anhelo de que usted escuche esas palabras de los mismos labios del Señor. Sí. Pero al final de cuentas, eso no depende de Dios ni de nadie más, depende de usted. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Ponerse del lado del Señor, aceptar lo que la Biblia dice? ¿O
ponerse del lado contrario. Es elegir, ¿no?, entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira. Al final, si usted escuchará esas palabras, depende de la decisión que usted haga. No la retarde, hágala lo más pronto posible. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por la creación maravillosa. Te pedimos que por favor el Espíritu Santo nos haga discernir bien estas cosas y tomar las decisiones mejores. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.